Los Incoterms son una serie de normas aceptadas de reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Ex-World. En fábrica, el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. Por otra parte, el comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde la mercancía cruza el almacén hasta descargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumirá el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. FCA o libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. FAS. Libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega de destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía esté en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. FOB. Libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámite de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo requiera contratar. La transmisión de riesgo tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. FCR. Coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo. CIF. Costo, seguro y flete. El vendedor asume como en el CFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de importación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. CPT. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen,
el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente los gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contrata, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterms es válido para cualquier medio de transporte. CIP. Transporte y seguros pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y demás. El seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. TPO. Entrega en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, el flete, descarga en destino y la entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Tenemos, ¿verdad?, lo que sería el Incoterms DAP, que es entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en el destino, es decir, todos los gastos en origen, el flete y transporte interior. El comprador únicamente debe preocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterms es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara, los gastos los asumiría el vendedor. Ahora hablaremos del TDP, que este es el entregado con derechos pagados. Nos dice que el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si en un caso se contratará uno. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente la puede descargar, aunque puede ocuparse también, ¿verdad?, de este proceso el vendedor. Este Incoterm es el opuesto al Export, que el vendedor asume todos los gastos y los riesgos.